Bienvenidos al podcast Umbrella y para el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al académico José Solano Alpizar de la Universidad Nacional con una gran trayectoria trabajando desde el CIDE y el Centro de Estudios Generales. También me acompaña en este episodio el estudiante Habib Haguirán y José, te damos la bienvenida al podcast del Proyecto Umbrella. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchísimas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer poder compartir con ustedes. Excelente. Habib, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días, me encuentro muy bien, muy emocionado de este nuevo episodio. El episodio pasado aprendí mucho, logré reflexionar un montón y espero seguir reflexionando y aprendiendo mucho más. Y en este nuevo tema, que para mí, que es la educación rural, me encanta. Excelente, pues eso sí, trajimos a don José Solano para aprender sobre uno de los temas que traen mucha cola a nivel nacional, como es la educación rural. Don José Solano tiene una gran trayectoria de décadas de participar como académico en la División de Educación Rural. Entonces, cuéntenos, José, ¿cómo es estar en una unidad académica, cómo es estar partícipe siendo de la educación rural, ¿verdad? Dentro de una universidad que es valle centralista, ¿verdad? Que yo supongo que tiene ciertos desafíos y ciertas aristas, ¿verdad? Entonces, pues lo tenemos aquí invitado y que más bien vos nos contés todo lo que podamos aprender el día de hoy. Bueno, nuevamente un agradecimiento por esta invitación. Es muy placentero poder comentar algunas de las experiencias que hemos tenido yo, porque pertenezco a un gran colectivo que durante más de 3 décadas ha impulsado procesos, se ha involucrado. Hemos tenido éxito en muchísimas actividades y proyectos, en otros no han sido tal vez tan exitosos, pero esas son las circunstancias en las que se van dando los diferentes procesos y sobre todo los educativos que están implicando no solamente contextos, sino seres humanos, ¿verdad? Y seres humanos también que están involucrados en procesos institucionales. Estoy hablando, por ejemplo, de instituciones como el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Porque a veces las políticas nacionales no necesariamente se materializan en las micropolíticas requeridas en los diferentes contextos. En este caso estamos hablando del ámbito rural. ¿Qué puedo decirles? Mi experiencia de los últimos 35 años con la DER ha sido apasionante, sigue siendo apasionante. Creo que quienes trabajamos para la educación desarrollamos una sensibilidad particular y esa sensibilidad particular está dada porque cuando tratamos con seres humanos y los vemos ya no como objetos, sino como sujetos con proyectos de vida específicos, es decir, eso nos toca mucho el alma. Y particularmente, no exclusivamente, por supuesto, yo creo que en todos los ámbitos educativos, pero quisiera referirme al ámbito de lo rural, porque cuando hemos recorrido el país de costa a costa y de frontera a frontera, de punta a punta, bosques, valles, montañas, bananales, nos vamos percatando de la riqueza cultural que existe en el país, pero también de cómo se ha venido ampliando la desigualdad en nuestro país, ¿verdad? En esta experiencia de 35 años de estar vinculado al Centro de Investigación y Docencia de Educación y particularmente a la División de Educación Rural, me ha posibilitado ver con unos ojos diferentes cómo ha cambiado el paisaje histórico, social, económico, político y cultural en Costa Rica, ¿verdad? Las condiciones de privación sociocultural y económica de las poblaciones rurales, el impacto que ha tenido la llamada globalización, que en realidad para mí es la transnacionalización de un modelo económico, que impacta los procesos productivos, por ejemplo, lo vemos con la extensión de la piña, ¿verdad? Que arrasa con biodiversidad, arrasa con bosques, con manglares, con zonas, áreas protegidas, y sobre todo arrasa con seres humanos, no solamente por condiciones deplorables de contratación laboral, ¿verdad? Con condiciones mínimas y por debajo del mínimo, sino también por el uso de plaguicidas y de diferente tipo de productos químicos que son letales
para el medio, para las nacientes de agua y para las personas, ¿verdad? Entonces, es decir, este panorama lo quiero plantear inicialmente desde esa perspectiva, precisamente porque cuando recorremos hoy día la Costa Rica, las estadísticas se quedan cortas, las estadísticas del INEC sobre pobreza, porque a veces nos acostumbramos un poco a esa biopolítica, ¿verdad? Que nos muestra los datos estadísticos y a veces los indicadores macroeconómicos no reflejan la vida y la realidad de sujetos, de personas, de familias, ¿verdad? En condiciones deplorables de vida. Máxime que hay una feminización de la pobreza que se observa muy pronunciadamente en el campo, en las zonas rurales. Ha habido una destrucción sistemática de las relaciones sociales originarias de las familias rurales, ¿verdad? Que al insertarse dentro de las dinámicas agroindustriales y al cambio de los ámbitos productivos, por ejemplo, el ingreso del sector servicio, que también va a tener sus implicaciones en las relaciones sociales y laborales en el medio rural, pues nos va mostrando esa gran transformación. Por otro lado, debo decir que afortunadamente las instituciones de educación superior y muchas otras organizaciones e instituciones a nivel nacional, a pesar de el embate neoliberal que hemos vivido en este último cuatrienio con el gobierno del señor Alvarado, digo el embate neoliberal porque en realidad se está arrasando con diferentes espacios que permitían una institucionalidad más democrática, ¿verdad? Pero decía, afortunadamente se cuenta con las instituciones de educación superior que desarrollan actividades, acciones, proyectos, programas que permiten llegar a estas poblaciones, no en un sentido paternalista ni asistencialista, sino para contribuir a construir herramientas juntos, es decir, desde la voz de las comunidades. Y ahí es donde te puedo decir, por ejemplo, la riqueza, o les puedo decir, la riqueza que ha tenido Rural, que ha sido pionera en la educación con los pueblos originarios, por ejemplo. Es decir, si bien es cierto, la Universidad de Costa Rica a mediados de la década del 70 inició un proyecto piloto, quienes vamos a tomar la batuta, digamos, de un compromiso mayor con los pueblos indígenas de Costa Rica, vino a ser la División de Educación Rural, desarrollando, primera instancia, procesos de formación docente en educación rural, primero y segundo ciclos, y después orientándolo hacia un currículum y un plan de estudios específico con un énfasis en educación indígena, ¿verdad? Recuperando la lengua, la Cabecar, por ejemplo, grandes batallas que incluso se tuvieron que dar al interior de la misma universidad, porque el pedir que se reconociera la lengua bribri, por ejemplo, como una de las lenguas admitidas, fue una batalla campal, precisamente por las concepciones a veces un poco más, yo diría, muy occidentalizadas, ¿verdad? Que no logran trascender ese bloque de pensamiento para pensar la realidad de otra manera. Entonces estamos viendo de que la experiencia nuestra de la División de Educación Rural ha sido enormemente prolífica en ese sentido, la producción de proyectos, el desarrollo de proyectos que han estado trabajando, por ejemplo, con apoyo permanente a la cultura y a la educación indígena, un proyecto que trabajamos para ir moldeando un currículum propio para las escuelas indígenas, el gran logro que tuvimos de hacer un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación Pública y el Departamento en aquel momento de Educación Indígena para crear el maestro itinerante de cultura. Todo eso son pasos gigantes en un país que no tiene una población originaria como el caso de Guatemala, que son más de la mitad de la población, o el caso de Bolivia, o el caso de Perú, donde la educación indígena tiene un nivel muchísimo mayor y han desarrollado proyectos. Entonces, creo que ahí es donde se materializa, y quizás Carolina y Javier y Carolina, les comento que ahí es donde uno siente un placer muy enorme de que el trabajo que se realiza tiene un impacto, y ese impacto se va a dar en la vida. Les voy a dar un ejemplo. Uno de los primeros estudiantes con el que trabajé yo en Talamanca, en uno de los grupos de Talamanca, recién llegado a trabajar con educación rural, era en educación rural, todavía no teníamos el específico de educación indígena, pero que se graduaron, terminó siendo alcalde de Talamanca. De hecho, creo que ahorita está como alcalde de Talamanca. Y si usted comienza a observar, muchos de nuestros estudiantes graduados
se constituyeron en personas que pudieron desarrollar un proyecto de vida personal y familiar e involucrarse en actividades y ocupar puestos en diferentes, director regional, por ejemplo, el caso de Rodrigo en la regional Talamanca, indígena de Talamanca, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estoy recuperando acá es algo que ha venido perdiendo Costa Rica, y es el modelo de la Segunda República, que fortaleció instituciones que permitían una movilidad social ascendente. Eso ya lo vemos que se ha venido golpeando con este embate neoliberal al que me refería hace unos momentos, y que de alguna manera el trabajo que hemos desarrollado desde la universidad en diferentes campos, pero en este caso me toca a mí hablar sobre lo mío, y como dice el adagio popular, ningún panadero va a hablar mal de su pan, con todas las deficiencias y por supuesto también los errores que se cometen en los procesos. ¿Errores de qué tipo? Bueno, de que a veces los universitarios y las universitarias han tenido por más buenas intenciones, la llegada a las comunidades como si fueran los poseedores de una verdad. Bueno, eso nos pasó en los primeros momentos. Después entendimos que era un concierto a voces, que era pensar con y desde las comunidades. Y eso es un paso ético, epistemológico, antropológico y pedagógico también, ¿verdad? Es un gran paso. El otro paso es tratar de construir desde las necesidades de las comunidades, ¿verdad? De lo que requerían, y no llegar con productos prefabricados para ofrecerlos, ¿verdad? Todas esas cosas. Te iba a hacer una consulta, José, en eso, porque creo que parte de un aprendizaje, y bueno, al menos acá Habib, que yo sé que él es nuestra audiencia, así como muchos jóvenes y estudiantes universitarios de educación, ¿qué pasa cuando uno es docente y tiene que llegar a una comunidad rural, ¿verdad? Porque obviamente vos nos hablas como del punto de vista, de verdad, como académico, extensionista, pero ¿qué pasa cuando llegamos y tratamos de llegar esta idea y pensamos, ¿verdad? Que eso es como vos decís, es occidentalista, puede ser valle centralista, pero y no sé, inclusive nosotros nos gusta mucho pedirle siempre a nuestros invitados que aconsejen a esos futuros educadores, ¿verdad? Que vayan a estar en las distintas fronteras de este país, pero si un joven, ¿verdad? Por ejemplo, como Habib o muchos educadores, si uno va a visitar una zona rural, va a ir a trabajar a una zona rural, un académico que vaya a una zona rural, ¿qué es lo que tiene que ir a hacer una persona, verdad? Porque eso en rural, ya como dice usted, son décadas de trabajo, entonces más bien nos gustaría mucho saber eso, qué es lo que hay que ir a hacer, ¿verdad? Pero sobre todo la disposición también. Bueno, yo creo que lo primero es desprenderse de esa arrogancia epistémica de creer que el saber universitario y el título nos dan un conocimiento superior y una superioridad a los otros. En el momento que hacemos un distanciamiento de eso y llegamos como una persona más de la comunidad, ese aproximamiento, lo que en investigación se llama el approach, el enfoque con un acercamiento, ¿verdad? Nos permite una horizontalidad, porque precisamente las comunidades rechazan ese sentido de superioridad. Pasaba, por ejemplo, para los ingenieros que trabajaban con agricultura, ¿verdad? Que llegaran como los sabedores de todo. Entonces, el consejo en ese sentido es pensarse cómo voy a llegar yo en el primer momento antes de ir, ¿verdad? El lenguaje es muy importante. Tanto la escuela como el preescolar, como el colegio, como la universidad, utilizan un lenguaje. No nos damos cuenta a veces, hay rituales, expresiones, formas de hablar, formas de decir, formas de ser y estar en el mundo, que a veces las adoptamos como un rictus, ¿verdad? Como una forma, de hecho lo vemos, es como un cura tiene un modelo y un formato para... Bueno, los docentes también, los profesores y las profesoras, los maestros y las maestras, adoptamos ese modelo. Bueno, ¿cómo desprenderse un poco de esa visión vallecentrina que vos decías, Carolina, ¿verdad? Creo que pasa por la humildad, por el reconocimiento, y eso es algo que es producto de las últimas 2-3 décadas de discusiones en América Latina y en el tercer mundo, ¿verdad? De reconocerle a la otredad el lugar que le corresponde, ¿verdad? Y eso ya es una descomposición de esa visión eurocéntrica y etnocéntrica que manejamos. No sé si con ese consejo, habrá muchas otras cosas más, pero
No, creo que es muy valioso porque muchas veces al un docente en formación se le dan muchas herramientas, ¿verdad? Pero dónde vaya a trabajar o dónde lo lleve el camino, pues esas cosas no las sabe la universidad. Sin embargo, siempre, y creo que a veces mirando un poco, ¿verdad? Positivo hacia el futuro, hay muchos jóvenes que ahora les gusta hacer el cambio, ¿verdad? Ahora vemos que hay muchos jóvenes muy involucrados en muchas cosas. Entonces, en miras, ¿verdad? Una población tanto unidocentes, docentes de primero y segundo ciclo, docentes de otras áreas que vayan a trabajar a zonas rurales, ¿verdad? Es como por lo menos darles un guiño de cómo es trabajar, ¿verdad? Y cómo involucrarse con los pueblos. Algo que me Sí, hace ruido también mucho, José, perdón, de lo que sí. comentabas ahora, es de la importancia de la educación superior acompañando a los contextos rurales, ¿verdad? Y algo muy importante que vos nos comentabas, ¿verdad? Ante un creciente modelo neoliberal, sobre todo en las piñeras, ¿verdad? A nivel costarricense. ¿Cómo es lidiar con esta realidad, José? Por ejemplo, con las familias que van a las escuelas, con los niños, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es lo que hacen los papás o las mamás es el pan que le llevan a los niños a la mesa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se lidia con esto a nivel emocional cuando uno va a una zona y uno ve las realidades, ¿verdad? ¿Qué tan fuerte tiene que ser la persona que va? Porque al menos yo creo que muchas veces cuando visitamos una zona y vemos el nivel de desigualdad, ¿verdad? La brecha social, la pobreza, personas que se han visto afectadas por la gran cantidad de agroquímicos y los efectos secundarios, y cómo es lidiar con esos aspectos, José, porque nos gustaría mucho también saber eso. Bueno, es un tema muy complejo, Carolina, en realidad, porque el poder económico y político que tienen estas empresas en las regiones determinan y condicionan el accionar de diferentes sujetos en una comunidad. Eh, mm, a través de diferentes organizaciones, no directamente de solo de la universidad, ¿verdad? Se pueden ir desarrollando acciones, por ejemplo, desde el punto de vista de los derechos humanos, de los derechos laborales. Lo que no debemos hacer es tratar de transformar la mentalidad de las personas, ¿verdad? Porque las podemos poner en un predicamento. Le voy a dar un ejemplo. Eh, a propósito de lo anterior que comentábamos. No podemos llegar a una comunidad y decirle que la situación que están viviendo es terrible, esto y el otro, y hacer una gran revoluta con la gente, con ideas y todo el asunto, y después terminamos un proyecto y nos vamos. Y ahí quedó la gente con su problemática enfrentada y hasta sin trabajo. Entonces, es decir, también hay que ser comedido, digamos, con las estrategias como se va a ir desarrollando. Tal vez el desarrollo de proyectos, nosotros hemos desarrollado muchísimas actividades en zonas aledañas, áreas protegidas, etcétera, y el otro, y ahí lo que se va dando es un proceso de educación, ¿verdad? Que permite por lo menos tomar conciencia sobre derechos, ¿verdad? Y contribuir de alguna manera a los procesos de organización de la sociedad civil, ¿verdad? De las comunidades. Pero creo que llega hasta ahí porque no se puede, yo me opongo, quizás a principios de los 80s todavía, cuando éramos estudiantes algunos, nos sonaba mucho aquella idea de que el universitario como el capaz de llevar la luz a el progreso y la lucha. Yo no creo en esa visión hace mucho tiempo. Yo creo que los universitarios no somos dadores de sentido a priori de la existencia de los demás. Somos uno más que puede contribuir a construir proyectos comunitarios, sociales, personales, ¿verdad? Desde ese punto de vista es que lo veo, pero no pensaría, digamos, como una gran transformación o impactando directamente. Tal vez un consejo adicional a los docentes que quieren involucrarse en el campo, primero, de que es maravilloso tratar con gente que tiene unos principios y unos valores hermosos, que te reciben con los brazos abiertos, donde la solidaridad es un principio fundamental, que es precisamente el principio articulador de la vida comunitaria y societal que el neoliberalismo busca destruir a través del individualismo. Entonces, llegar a las comunidades y encontrar esa solidaridad, ahí van a encontrar otras cosas que no podrán encontrar en el contexto en el donde se han desarrollado y con el que podrán construir muchísimas otras cosas, porque si bien es cierto, no se vale una imagen bucólica y exótica del medio rural, tampoco se vale una de denostar todo lo que existe en ella, al contrario,
los contextos rurales le permiten a uno desarrollar procesos pedagógicos y educativos de alto impacto, muy significativos. Y en ese sentido, si el maestro no es capaz o la maestra no es capaz de contextualizarse, de adaptarse y de saber una cosa, y ese es el consejo que le doy siempre a mis estudiantes. La universidad les puede proveer muchísimas cosas y tratamos, estoy seguro, con las mejores intenciones todas y todos desde la currícula que se desarrolla. Pero solo cuando se está en el campo se da cuenta uno que teoría y práctica requieren de un casamiento, porque de nada me sirve hablar a mí de constructivismo, socio-reconstruccionismo, de cualquier otra teoría nueva, la de la complejidad que ha sido una moda terrible con Morán, ¿verdad? Es decir, cuando los pueblos originarios nos han enseñado que para qué complejizar tanto el mundo si es simple entenderlo. Pero bueno, eso es parte de esa mirada eurocéntrica que todavía nos domina. Perfecto. Javi, creo que por ahí él quería hacerte una consulta. Sí, No? yo quería hacerte una pregunta. Yo he escuchado mucho una frase que dice, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. No me acuerdo muy bien quién fue el que la dijo, creo que fue como Napoleón o no me acuerdo muy claro. Quería hacerte la pregunta. Yo no soy profesor de historia ni de estudios sociales. Me encanta la historia y trato de aprender más de ella. Quería preguntarte un poco sobre esto que mencionaste sobre el modelo de la Segunda República y que nos contextualices un poco sobre cómo ahorita se ven afectados los pueblos rurales, sean estos indígenas o no, y qué podemos hacer desde aquí, digamos, desde los centros de la ciudad, por ejemplo, y ahorita que estamos justo a entrar a una nueva fecha electoral, donde se va a venir una nueva campaña electoral y todo este círculo mediático, por decirlo así, de nuevas ideas, de nuevas campañas. Entonces quería saber un poco más de esto, como a qué le debemos de poner atención a estos nuevos discursos que van a entrar, a estas nuevas ideas, a todas estas nuevas campañas y en general, ¿qué debemos de prestarle atención digamos, en general? Bueno, Javier, me has puesto en un predicamento porque eso que me planteas es enorme y complejo, pero voy a tratar de plantear algunas cosas. Bueno, en mi último libro, que se llama Las narrativas del desarrollo en América Latina, y que tiene que ver con el neocapitalismo, yo sostengo, por ejemplo, que para mí la globalización no es un proceso. O sea, sí existen procesos que se intersectan, financieros, tecnológicos, económicos, ideológicos, políticos, geoestratégicos, etcétera. Pero la globalización es el nombre con que se está tapando y ocultando esos procesos, que no es otra cosa que la transnacionalización del modelo capitalista a todo el planeta, ¿verdad? Ese modelo que llamamos globalización responde a toda una iniciativa que comienza en la segunda mitad del siglo XX, desde el momento en que Friedrich Hayek, economista austriaco que desarrolla toda su actividad en la London Economic School, comienzan a proyectar todo un programa liberal entendido como neoliberalismo, ¿verdad? Posteriormente, ¿verdad? Para recuperar los espacios que la clase trabajadora, que los sindicatos y los partidos progresistas habían logrado construir entre lo que iba de la crisis de 1929, la crisis de superproducción, y la Segunda Guerra Mundial. Este programa de clase se ha venido empujando a lo largo y ancho de todo el planeta, con grados y diferencias. En el caso de América Latina, se implementó muy bien, por ejemplo, en Chile, con la dictadura de Pinochet, el derrocamiento de Salvador Allende, y de hecho es el primer real experimento del neoliberalismo de shock, ¿verdad? De los ajustes estructurales fuertes en el mundo. La gente piensa que fue con Margaret Thatcher en Inglaterra y con Ronald Reagan en Estados Unidos, pero eso no es cierto. El primer modelo se implementó, los conejillos de India fueron latinoamericanos. Y después se va a implementar como sucedió en el caso de Thatcher, ¿verdad? Que barrió totalmente con el modelo laborista que se había construido desde que Keynes había implementado todas sus propuestas, ¿verdad? Y bueno, con Reagan
hay muchísima historia que se puede leer para comprender el control de los halcones, ¿verdad? De la economía y del complejo político, militar, industrial. Todo esto te lo comento porque en el caso de Costa Rica, a partir del 48, se comienza a establecer lo que se conoce el modelo de estado de bienestar y paralelo a ello, lo que conocemos como la Segunda República. Recordemos que la Primera República es del siglo XIX y tiene que ver con el modelo liberal que existía. Ese modelo liberal de alguna manera va a ser transformado con lo que conocemos como la Segunda República, porque precisamente el modelo liberal había sido cuestionado, como le decía anteriormente, con el enfoque keynesiano que decía que el mercado no podía seguir siendo el que regulara la vida de la sociedad. Y ahí es donde entra un papel importantísimo del Estado, lo que llamamos el papel del Estado interventor, que en los países se va a manifestar de diferente manera. En el caso costarricense, va a desarrollar una institucionalidad muy sólida que le va a permitir a la democracia costarricense un aire muy importante. ¿Por qué un aire muy importante? Bueno, le voy a dar un ejemplo. Creación de instituciones como el ICE, como la IA, 4 universidades, 3, ¿verdad? En la década del 70, porque ya existía la Universidad de Costa Rica, que van a ampliar el espectro, la articulación de un verdadero sistema educativo en Costa Rica, porque me van a decir, no, desde principios del siglo XX existía, no, nosotros el sistema educativo lo va a articular don Uladilao Gámez Solano en el gobierno de José Figueres, en el primer gobierno de José Figueres. Y esa articulación va a permitir, cuando hablamos de articulación, está hablando de primaria, preescolar, primaria, secundaria, universitaria. Desde ese punto de vista, ¿qué significa eso, Javier, dentro de su pregunta? Bueno, yo soy un ejemplo de lo que significa la Segunda República y miles de personas más en este país que estamos agradecidas con ese modelo que permitió la movilidad laboral y educativa ascendente. Es decir, ¿por qué? Porque una universidad que te beca cuando venís de un hogar de clase media o de clase baja, en otros casos, de clase popular, el tener acceso a una beca te va a permitir el estudio y con ello acceder a mejores condiciones laborales, a mejores opciones de vida y al desarrollo de un proyecto personal y familiar. Y eso sucedió en Costa Rica y eso lo hicieron las universidades. Y particularmente yo pues amaré siempre la Universidad Nacional y la pondré de primero, pero no por chauvinismo institucional, sino porque una universidad que tiene 30, 40, 50, 60% de gente becada en diferentes condiciones, que cuando uno ha asistido a una graduación ha sentido la emoción en la piel y en los ojos cuando ve a un padre descalzo venir a ver a su hija o a su hijo graduarse. Estamos hablando de un modelo de desarrollo costarricense en el que uno cree con todos los defectos y los ajustes que fuera necesario hacerlo. El problema es que ese programa de clase que le estoy diciendo en el caso costarricense, a pesar de los ataques desde las últimas 3 décadas, en realidad se consolida en este quinquenio. Es decir, la ley antihuelgas, para decirla de manera resumida, la reforma laboral, que en realidad es un aplanamiento total del modelo del Estado, porque lo que han venido es achicando. Y cierro con esto, tal vez, no sé si logré articular algunos de los puntos que te interesaban escuchar en ese sentido. En Costa Rica se está aplicando algo que empezó en la década del 90 en América Latina, el Decálogo de Washington, 10 puntos que tienen que ver con liberalización económica, reducción del Estado, exoneración. Hay un conjunto de puntos que ustedes pueden averiguar y que es un tema interesante para trabajar cómo ha afectado la educación. En el caso político, para lo que se avecina ahora en febrero, me preguntabas, bueno, yo lo que te puedo decir es que calculo que el 90% de los partidos que están al frente se circunscriben al mismo programa económico-político que se ha venido implementando. Porque yo le decía a mis alumnos en un análisis que hacíamos, les digo, el problema de la llegada del gobierno de Alvarado es que es la tormenta perfecta. Descrédito de los sindicatos, partidos políticos que perdieron relevancia, por ejemplo el Frente Amplio, que llegó a tener más de 12 diputados y que después se quedó con 1, el ascenso de partidos fundamentalistas, con una asamblea legislativa copada por grupos de interés económico muy asociados a los grupos más poderosos del país. Entonces, el paisaje costarricense de la Segunda República, lo que nos está quedando es muy poco de ello. Hay gente que cuando ve el ICE o cuando ve el INS dice, no, pero es que ahí tenemos, vean las instituciones, sí, pero las han vaciado de sentido. Son cascarones.
porque las han entrado a jugar con las superintendencias en el juego del mercado. Muy bien, José. Sí, es bastante preocupante y con eso creo que iba a hacerte la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la lucha que le queda a las instituciones, por ejemplo, como la Universidad Nacional o desde la División de Educación Rural, ¿verdad? Esa lucha que todavía queda, ¿verdad? ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Creo que una opinión que se comparte entre muchas personas que ahorita, ya sea que seamos académicos o estudiantes o parte de la comunidad universitaria, es que se ha visto como una división, ¿verdad? Y hay muchas voces que dicen que tenemos que unirnos, ¿verdad? Que tenemos que luchar, pero vos qué pensás que ahorita, cuál es, qué deberíamos hacer nosotros como universidades públicas, ¿verdad? Entre un modelo, ¿verdad? Que, como vos decís, ahí está haciendo una lámpara, está haciendo una cortina, ¿verdad? Porque por detrás viene algo. Entonces nos gustaría mucho saber tu opinión sobre el tema. Bueno, desde las instituciones universitarias, yo creo que el mayor compromiso es tratar de construir a partir de sus acciones, proyectos, etcétera, tratar de ayudar a construir proyectos de vida familiares y individuales y colectivos en las comunidades, ¿verdad? Es decir, hacer mucho de lo que se está haciendo. Cuando usted desarrolla un proyecto en zonas pesqueras y está contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida, ahí está haciendo usted parte de lo que la universidad. De hecho, el ataque furibundo que han recibido las universidades públicas en los últimos 3 años, ¿verdad? Por parte de este programa que yo mencionaba, es decir, obedecen a ello. ¿Por qué? Porque todo eso genera conciencia social y por ahí es donde tiene que ir. Yo creo que dentro de la estrategia política de los grupos que han impulsado todo este proceso ha sido dividirnos y lo han logrado. Golpearon a los sindicatos desacreditándolos más de lo que ellos mismos se habían desacreditado, ¿verdad? Porque los sindicatos han sido incapaces de hacer análisis de coyuntura, de entender a quién se enfrentan, mientras que al frente tienen a especialistas que en su ajedrez ya saben cuál pieza mover. Y entonces tenemos al frente grupos desorganizados, deslegitimados y con incapacidad de construir un proyecto político país que integre a los diferentes sectores. Desde ese punto de vista, las universidades, yo creo que un papel más beligerante desde el punto de vista, beligerancia no me refiero a agresividad ni mucho menos, me refiero a un papel más relevante de tomar posiciones sobre el modelo país que se quiere defender o replantear, ¿verdad? Porque en este momento, lo voy a decir y cerrar esta parte con una frase coloquial, popular, un adagio, que estamos en una batalla de tigre suelto contra burro amarrado. Totalmente. José, una consultita que te iba a hacer en la parte de educación rural es que ahora se habla de la nueva ruralidad, ¿verdad? Porque en un país que tiene tantas zonas, bueno, geográficamente un país ricamente diverso, ¿verdad? Y tenemos muchas realidades distintas en Costa Rica, pero al ser una unidad que abarca lo que es educación rural, hablamos que ahora la ruralidad tiene nuevas aristas, ¿verdad? Tiene nuevos desafíos, hay muchos cambios, ¿verdad? Sociales, tecnológicos, adoctrinamiento, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja eso desde una unidad como educación rural? Bueno, yo creo que está en el replanteamiento de los currículum, ¿verdad? En las propuestas de los planes de estudios y de los proyectos. Es decir, cuando vos tenés un entorno que se ha transformado, porque ahorita ya no podemos hablar solamente de ruralidad en general, ¿verdad? Si utilizamos las categorías del INEC, tenemos una ruralidad mayor, ¿verdad? Y otra intermedia que está más vinculada a los servicios y a los cambios tecnológicos. Sabemos que el impacto de la industria agroalimentaria, la industrialización del agro, ha impactado significativamente las prácticas y sobre todo la pauperización de los sectores producto de que mucha gente ha perdido la tierra y ha tenido que ofrecerse como mano laboral, ¿verdad? Es lo peligroso, ¿verdad? Costa Rica se ha caracterizado históricamente por la pequeña y mediana propiedad también, no solamente el gran latifundio que desde la época colonial existía. Bueno, pero eso ha venido siendo arrasado. Entonces, crear nuevas herramientas. Bueno, por ejemplo, ustedes, nos guste o no nos guste un programa, o sea, nos guste o no nos guste el hecho de que el inglés se posicione como una de los núcleos de desarrollo de un país, pero no podemos negar por el otro lado que es fundamental también para contribuir a un proyecto de vida, ¿verdad? En la medida en que los niños y las niñas puedan manejar el inglés y se están desarrollando nuevas acciones productivas
como por ejemplo el agroturismo o el turismo rural o diferentes formas. Bueno, esto va a contribuir a que mejore la calidad, porque mejores ingresos van a significar mejor calidad de vida para las familias, para las madres solas, etcétera. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo con el proyecto Umbrella, ¿verdad? Que es la enseñanza del inglés en escuelas unidocentes, es un hecho significativo. Hay un detalle fundamental. Las herramientas que podamos proveer van a contribuir al mejoramiento del proyecto de vida individual, familiar y comunitario, ¿verdad? También, por otro lado, se está ayudando muchísimo a esa conciencia de desarrollo de trabajo comunitario. Una característica de rural históricamente fue que nuestro enfoque siempre fue sociocultural. Mientras que en el CIDE, en un primer momento, por ejemplo, educación básica tenía una perspectiva más sociocognitiva desde Piaget. En ese contexto nosotros éramos más socioculturales y trabajábamos a Vygotsky y hablábamos de la relación educación-comunidad, ¿verdad? Eso en un primer momento. Ahora yo sé que ya todas las unidades dieron pasos y trabajan muy armónicamente en esa otra dirección, pero eso nos permitía a nosotros comprender cómo construir nuevas posibilidades a través de los proyectos. Te daba el ejemplo de llegar a tener alcaldes, de tener gente dirigiendo, es decir, solo un detalle básico como es educación, ¿verdad? Va a contribuir a que los que iban a ser siempre trabajando en un pionazgo o como domésticas en una casa ahora tengan una profesión. Y no solo ahí, lo vemos en el caso de la sede de Sarapiquí. Cuando construimos como universidad la sede de Sarapiquí, que ahora da varias carreras, o sea, era una de las zonas más deprimidas económica y socioculturalmente. Y ahora es un motivo de satisfacción enorme saber el impacto que tiene para mejorar los proyectos de vida de las personas en esa región, por ejemplo. Muy bien, excelente, ¿no? Gracias, José, porque parte de eso es conocer, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enfrentamos? Y también, pues bueno, en Costa Rica tenemos todo este cambio generacional, ¿verdad? De docentes nuevos, docentes de mediana edad, y siempre es muy importante saber qué hubo antes, qué es lo que hay y cómo debemos actuar. José, a nuestros invitados siempre nos gusta también que nos comenten anécdotas, ¿verdad? De cosas que les han pasado, que han vivenciado en distintos contextos. Entonces nos gustaría mucho saber que nos cuentes, no sé, algo de qué es trabajar con las comunidades, trabajar con tantos estudiantes, ¿verdad? Que son de distintas zonas del país, ¿verdad? Entonces nos gustaría mucho que nos cuentes alguna anécdota, ¿verdad? Ya sea que algo, no sé, algo divertido que pasó, algo interesante, un nuevo aprendizaje que vos tuviste, ¿verdad? Al estar en contacto con comunidades o con estudiantes de educación rural, ¿verdad? Porque siempre para nosotros es muy importante. En un episodio pasado tuvimos una colega de educación rural, ¿verdad? Que nos comentaba la situación de los abrazos, ¿verdad? Y las manos, ¿verdad? Que la gente siempre lo recibe a uno con los brazos abiertos. Entonces, más bien te cedemos el espacio para comentarnos cómo es cuando uno llega a estas comunidades, qué es lo que uno se encuentra con la gente. Bueno, con las comunidades rurales y las comunidades de los pueblos originarios, que prácticamente con todos me ha correspondido. Nosotros tenemos 8 pueblos indígenas, ¿verdad? Pueblos originarios, me gusta más decir, y la experiencia con ellos en particular, y como dije hace un rato, con la población del campo, de la zona rural, es una relación muy cordial, de mucha calidez humana, mucha calidad humana también, ¿verdad? En ese sentido, que nos transforma de alguna manera, porque uno llega rígido, precisamente de toda la visión que trae, y quizás ahí el tener que desvestirse, figurativamente hablando, es desposeer todo un conjunto de juicios y preconcepciones que se traen, ¿verdad? Más que anécdotas, yo lo que diría han sido vivencias que me han enseñado muchísimas cosas en la vivencia cotidiana. El conocer la cosmovisión Bribri, por ejemplo, la Cabécar, un poco de ella, no porque la conozca todo, ¿verdad? Es decir, el ver sus prácticas, el tratar de entender el sentido que tiene ser uno de la naturaleza y no ser uno contra la naturaleza, ¿verdad? Que ya implica una cosmovisión totalmente diferente a la occidental, que la que nos fue dada, ¿verdad? Por ejemplo, las enseñanzas sobre apreciar lo que está, inclusive el silencio y la oscuridad, que son 2 aspectos que el paradigma moderno
no acepta, ¿verdad? Porque la bulla y la luminosidad son características. Yo creo que las experiencias que he vivido más ha sido de comprender las condiciones en las que la gente vive y desarrolla su propia vida. Caminar 4 kilómetros en la montaña para llegar a una escuela, ¿verdad? Saber que la gente tiene que caminar bajo un aguacero terrible en Talamanca, por ejemplo, para llegar una joven, un jovencito de escuela, 4 o 5 horas, mojado, tal vez con hambre, llegar a su escuela. Y entonces, por eso les digo que más que anécdotas, vivencias, es decir, a propósito de una pregunta que ustedes hacían para los más jóvenes, bueno, el conocer eso, el tener sensibilidad para entender eso, te va a permitir desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje diferente, ¿verdad? Porque no puedes entender por qué no te llegan a una clase cuando resulta ser que hay un río crecido. A mí me tocó vivir la experiencia, por ejemplo, de una llena del río, ¿verdad? Que es una cosa pavorosa e impresionante. Cruzar en diferentes momentos en canoas el río y la sensación que da eso cuando llegas a una comunidad y la atención que te están dando, el cariño, te transforma, te toca el alma. Yo creo que es parte de eso, y para quienes vayan a trabajar al campo, que entiendan que tenemos que llegar desnudos en el sentido de todas esas concepciones para tratar de ser uno más, ¿verdad? Y desde ahí construir lo mejor que se puede para la gente y para uno mismo. Muy bien, José. No, totalmente comparto la opinión de que hay aspectos que uno tiene que llegar. El título universitario, sí, una persona se lo gana y le brinda grandes beneficios, ¿verdad? Pero a la vez el llegar a una comunidad donde representa tantos desafíos, donde hay tantas necesidades, es ahí donde viene esa necesidad. Eh, una pregunta también que me queda por ahí dando vueltas, José, un poquito, es que una unidad, ¿verdad?, con tanta trayectoria como Educación Rural, ¿verdad?, que ha tenido grandes docentes, grandes estudiantes, como vos decís, que ahora ocupan, ¿verdad?, puestos importantes en sus comunidades, ¿verdad? Inclusive sabemos mucho que en Educación Rural hay personas que salieron de la escuela, no ha habido un maestro en mucho tiempo, llegan a Educación Rural, se preparan y ahora son el maestro del pueblo, ¿verdad?, o la maestra del pueblo. ¿Cómo rescatar esa figura o cómo fortalecer esa figura del maestro? ¿Verdad? Porque muchas veces ahora, y creo que me causó mucho impacto, como vos decías ahora, de esa a veces prepotencia, ¿verdad? Académica, universitaria y demás, pero que verdaderamente cómo rescatar esa figura del maestro de que está en el aula, ¿verdad? El corazón de la escuela unidocente, y específicamente en esto que es una modalidad, ¿verdad? Que se vivencia en muchos lugares de Latinoamérica, en muchos lugares del mundo, ¿verdad? En zonas muy dispersas, pero ¿qué podés rescatar vos de esa figura o ese perfil del maestro del pueblo, del maestro unidocente? ¿Qué es lo que más te gusta vos de esta figura? Bueno, yo les voy a contarles una anécdota que sale a propósito de lo que vos estás diciendo. Y con eso espero poder estar contestando cosas de lo que vos estás preguntando. Una vez teníamos un proyecto que estaba caracterizando la práctica docente en las zonas rurales. En esta oportunidad estábamos metidos entre bananales, allá en la zona de Siquirres y Celimón. Yo iba con un compañero, hacíamos un análisis cruzado, ¿verdad? Una observación, digamos, medio participante, medio no, con todas las limitaciones conceptuales y metodológicas del momento. Y llegamos a una escuela en donde había un maestro nuestro. Ya él había empezado a estudiar, ya un poquito grande. Había sido estudiante mío. Y habrían tal vez unas 8 o 10 estudiantes entre hombres y mujeres. Unidocente.
Y bueno, él nos recibió, pues ya lo habíamos contactado y todo afuera, mientras mi compañero hablaba con él algunos aspectos del proyecto, yo me metí un poquito me senté en el aula y después de saludar a los chicos, ellos estaban haciendo una tarea que él les había puesto en la pizarra. Yo nada más observaba y tomaba nota. Me llamó poderosamente la atención que en un momento determinado, en un lapso de tiempo, la que terminó primero una chica. No el hecho de que fuera una chica la que terminara primero no es lo que me está llamando la atención. De una vez lo digo de antes, pues, porque no hay una preconcepción ahí. Lo que me llamó la atención es que se levantó del pupitre y se fue para la esquina a sacar una caja. Entonces a mí me intrigó. Yo no estaba viendo por la posición y la forma en que estaban los pupitres, no estaba viendo muchísimo, ¿verdad? Y en eso ya terminó otro chico, en este caso un varón, y se fue para donde estaba ella. Y ya vi lo que estaban haciendo. Estaban abriendo una caja que tenía un juego de ajedrez. Yo me quedé observando, tomé una nota, pero ya después me fui a entrevistar de alguna manera al docente, ¿verdad? Y a preguntarle, bueno, que yo había observado varias cosas y le comenté lo que yo había observado para retroalimentarme con cuál era la interpretación que él le daba o la razón que él daba a lo que yo había observado. Y entonces él me dijo, bueno, primero yo les puse un trabajo para hacer en la clase. Mi filosofía es que al que termina, yo no lo pongo a trabajar más, sino que tiene un espacio de ocio. Y el espacio de ocio, ellos lo pueden utilizar, solamente que en este caso yo lo tengo dirigido. ¿Qué significa dirigido? Le pregunto. Bueno, me dice, a mí me gusta mucho el ajedrez y yo los pongo a jugar, les he enseñado a jugar ajedrez. Y entonces yo le pregunté, ¿por qué? Como un juego, por algo placentero. Me dice, sí, por una parte placentera, pero por otro lado, porque a través del ajedrez construís y desarrollar procesos cognitivos que no te los permiten otro tipo de actividades. De esta manera estoy contribuyendo de diferentes formas a su desarrollo. Eso se les estoy diciendo a ustedes metido en un bananal de la carretera principal, 3-4 horas hacia adentro, ¿verdad? En una escuelita inocente, pobre, bonita, porque los maestros se encargan de tenerla bonita, ¿verdad? Con esto, ¿qué es, si es que se puede sacar alguna moraleja de lo que les estoy diciendo? Bueno, uno, que el maestro, que el ser humano hace la diferencia. Cuando yo paso por un lugar y veo una casa o una escuela cayéndose, me doy cuenta de que la persona que está ahí, maestro o maestra, no ha sido tocado en su corazón, porque yo conozco cientos, no decenas, cientos de maestras y de maestros que han sacado de su bolsillo para comprar la pintura y pintar, para sembrar las plantas, para coordinar con las madres y padres de la comunidad, para hacer arreglitos y tener aquello reluciente, como un ajito, como decían las viejitas de antes, ¿verdad? La casa o la escuela como un ajito. He visto maestros y maestras sacar dinero para sacar las fotocopias para que puedan trabajar sus estudiantes. He visto maestros y maestras alimentar a sus estudiantes de su salario. Entonces, cuando me preguntas eso, Carolina, yo creo que la película va por ahí. Por supuesto. Y qué interesante, José, porque al final la persona que escoge la formación docente siempre modela, ¿verdad? Nosotros somos modelos de lo que hagamos. Entonces, si un docente pues no le gusta practicar, los estudiantes no practican. Si un docente es cochino, uno llega a aulas donde hay cuando hablamos cochinas de tener basura, entonces qué interesante saber sobre esta anécdota, ¿verdad? Porque sí nos da siempre esa luz, ¿verdad? Y se fortalece, ¿verdad? De lo que es el docente van a ser sus estudiantes. Perfecto. Javi, creo que vos tenías una pregunta para José. Antes de que concluyamos, me gustaría preguntarle muy de manera general, ¿cuáles crees que serían esos autores o textos como casi que obligatorios, casi que de manera que debamos de leer, que debamos de interiorizar todas las personas que estamos estudiando para ejercer la docencia, para ser profesores, para trabajar en lo que sea en el área de la educación? ¿Cuáles son esos autores
esos textos que debemos casi que obligatoriamente leerlos, adoptarlos, reflexionarlos, pues analizarlos y interiorizarlos, casi que los referentes. Bueno, los referentes, sí. Es complicado, ¿verdad? Porque toda selección es una acción subjetiva, ¿verdad? Es desde mi lugar. Yo te diría que, por ejemplo, yo no consigo un maestro o una maestra que no haya leído la didáctica magna de Comenio del siglo XVI, porque marcó la impronta de la pedagogía y de la educación de los siglos posteriores y todavía sigue vigente en muchas de las cosas que se plantearon. Hay un libro que trabajo con mis estudiantes cuando hacemos análisis socioantropológico y económico y sociocultural en general, que se llama Carta a una profesora de los alumnos de Barbiana. Esa fue construida en la década del 60 por estudiantes de las zonas pobres de los Alpes italianos, que es una oda, un verdadero poema a la crítica social del modelo de maestros y maestras de los que hablábamos en su sentido negativo, y cómo buscar entender el contexto en el que estamos y hacer una educación que sea más humana. Y más humana no significa falta de rigurosidad, ¿verdad? Pero tampoco caer en aquella filosofía de la pedagogía tradicional de que la letra con sangre entra. O sea, ni uno ni otro, ¿verdad? Estamos hablando de otra perspectiva. ¿Qué otro libro me surge así, me asalta? O sea, libros hay muchísimos, ¿verdad? Y autores, dependiendo de la perspectiva y el enfoque, ¿verdad? Que uno, me parece importantísimo leer a Bourdieu, a Pierre Bourdieu, por ejemplo, con el capital cultural, la categoría capital cultural que nos permite entender los procesos económicos, políticos y sociales, ¿verdad? Desde la perspectiva de las estructuras y de los sujetos y de esa capacidad cultural que tienen para moverse dentro de esa estructura social. No sé, habría muchas otras cosas, Javier, pero de momento eso es lo que me asalta así de la mente. Perfecto, muchas gracias. Y siempre le ponemos esa tarea a nuestros invitados, ¿verdad? Que recomienden lecturas o autores, porque al final también vivimos en una época donde hay tanta información, José, ¿verdad? Hay muchas cosas a la mano, pero verdaderamente yo y esa es la consulta de Javi, ¿verdad? Que siempre nuestro invitado, como esa perspectiva del estudiante, ¿verdad? ¿Qué herramientas puede tener el estudiante para irse formando en su camino de docente? José, le agradecemos montones la participación en este episodio. Creo que ha sido muy rico conocer y aprender, ¿verdad?, cómo se vivencia y cómo es trabajar en el contexto rural. Creo que sí nos causa siempre una preocupación y es algo que todos y todas tenemos que trabajar, ¿verdad? Y es ver cómo este país debe de defenderse, ¿verdad?, ante el sistema que se avalancha sobre nosotros, ¿verdad? Y cómo desde la universidad pública tenemos que tener esta lucha constante, ¿verdad? No dejar que se nos quiten nuestros recursos y podamos seguir al pie de lucha ayudándole a tantas comunidades y en sí la labor de la Universidad Nacional, ¿verdad? Que nace como una universidad necesaria, ¿verdad? Para estar al lado del pueblo, luchar con el pueblo, ¿verdad? No contra él. Entonces creo que ha sido un episodio muy bonito, ¿verdad? Donde nos queda muchos aprendizajes por parte tuyo. Y agradecerte por el espacio. No sé si tienes como un mensaje de cierre, ¿verdad? Para ya terminar nuestro episodio. No, sobre todo agradecerles a ustedes el que me hayan considerado para este espacio, al poder compartir algunas divagaciones más que todo, ¿verdad? Y pensar que siempre desde uno es posible contribuir con el grano de arena para un otro mundo mejor. Javi, tu mensaje de cierre. Claro, agradecido por un poco de contextualización en tan poco tiempo. Abordamos temas que ocupamos más de una hora, más de un día, ocupamos casi que semanas, meses y hasta años para abordarlos y completamente entenderlos. Creo que de eso se trata la extensión, de generar este sentido crítico,
generar esta motivación para que nosotros sigamos como docentes, como profesionales en educación y docencia. Creo que no podemos sentarnos y asumir que ya todo lo sabemos. Entonces creo que es esta constante reflexión y pues solamente decir gracias, solamente decirle gracias por toda esta información, por toda esta perspectiva que usted maneja, que se le nota la experiencia, se le notan esos años de experiencia y pues no, sumamente agradecido. Solamente para contextualizar un poco toda esta información de los textos, yo lo estaría poniendo en la descripción del capítulo, entonces para que se quede registrado que ahí va a quedar disponible. Perfecto. Entonces, agradecerle a nuestro público, agradecerle al profesor José Solano y a nuestro estudiante Habib Hagira. Muchas gracias por el espacio de hoy. Muchas gracias, hasta luego.